Así que vamos a venir a la Escritura en algo que he titulado Confiando en Dios cuando la vida es difícil. Quisiera pedirles si me acompañan a orar, por favor. Señor, aquí estamos delante de tu trono, delante de tu presencia. Señor, cuando llegamos a pasajes como estos, Señor, queremos pedirte tu gracia para que tú nos hables. Señor, este año 2020 y lo que llevamos del 2021, la vida ha sido difícil. Y queremos con este pasaje del Antiguo Testamento aprender a confiar en ti, en tu gracia, en tu favor. En el nombre de Jesús. Amén. Job capítulo 1. Job capítulo 1. Por favor, sigan la lectura, leeré de la Biblia de las Américas. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, e invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba por ellos y los santificaba. Y levantándose temprano, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos. Y el Señor dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo: de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Y aconteció que en un día en que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, vino un mensajero a Job y le dijo: los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellos, y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: los caldeos formaron 3 cuadrillas y atacaron los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor.
y he aquí vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y ésta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contártelo. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó, ni culpó a Dios. Y sucedió que un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarte delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor, y el Señor dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo: de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y él todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondió Satanás al Señor y dijo: piel por piel, sí, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no te maldice en tu misma cara. Y el Señor dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job tomó un tiesto para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Entonces su mujer le dijo: ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo: como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Una de las realidades, mis hermanos, es que todos enfrentaremos sufrimiento en la vida. El teólogo, el doctor D.A. Carson, dice: solo tienes que vivir lo suficiente y te darás cuenta que sufrirás. Pero si todos vamos a sufrir, la verdadera pregunta es esta: ¿cuántos de nosotros estamos preparados para sufrir? ¿Cuántos de nosotros sabemos que llegará eventualmente el sufrimiento? El libro de Job es una joya en este sentido. Nos prepara y nos da una teología fuerte de cómo enfrentar los momentos de sufrimiento que no tienen razón aparente. Yo quiero decir esto, mis amigos, mis hermanos: vas a necesitar tu mejor teología para el momento de la prueba. Vas a necesitar creer firmemente a la palabra de Dios y conocer a Dios para los momentos de la prueba. Cuando escuchamos que va a venir sufrimiento, hay una resistencia natural. Cuando yo oigo estos mensajes, cuando yo leo el libro de Job, digo: no, espérate, yo quiero oír otra cosa. No me digas eso. Pero yo sería un mal pastor si yo no preparo a la iglesia para tiempos difíciles. ¿Y sabes qué? Si yo no me preparo para tiempos difíciles que también enfrentaré. Mis hermanos, mis amigos, si tú estás padeciendo ya, quiero decirte que este mensaje le puedes decir: Señor, háblame, aplícalo a tu vida. Mi objetivo con este mensaje es que veamos a Dios obrando en medio de las circunstancias difíciles. Las entendamos o no, que las circunstancias y el diablo no nos hagan perder nuestra fe.
Mi objetivo es que veamos a Dios, por eso lo titulé Confiando a Dios, en Dios cuando la vida es difícil. Veremos una estructura bien sencilla del pasaje. Veremos el carácter de Job, la conversación en la esfera celestial y la prueba de Job. El carácter de Job, la conversación en la esfera celestial y la prueba de Job. En los versículos 1 al 5 que ya leímos vemos el carácter de Job. Dice primeramente que este era un hombre justo. Es lo primero que el escritor de este libro se encarga en decirnos, se encarga en resaltarlo repetidas veces. Viste que lo leímos al inicio del capítulo 1, él lo vuelve a repetir en el capítulo 2. Un hombre justo, recto, lo hace con toda la intención. Fíjate cuál era la intención, que nos demos cuenta que el sufrimiento que este hombre estaba por padecer, que él no sabía que le vendría, no era a causa de una retribución por su pecado. Nos deja bien claro que era un hombre justo y recto para que el lector y para que los amigos, que fue el error en el que incurrieron, se quedara claro, no está sufriendo por un castigo ni a consecuencia de sus pecados. Es sorprendente que los primeros versículos, empezando desde el 1, dice que era intachable, recto y apartado del mal. Y eso lo resume en esta frase, temeroso de Dios. Job era de una ciudad de Uz. Esa ciudad no se encuentra en Israel. Él era, si lo quieres ver así, de fuera de los límites de Israel. Un gentil, pero temeroso del Dios verdadero. Y esto me da mucho gusto porque Dios busca adoradores en todas las tierras del mundo, que le teman, que quieran vivir para Él. Su piedad era muy evidente. Cuando decimos que alguien es piadoso, esa es la traducción que se le dio en el Nuevo Testamento a la palabra temeroso de Dios. Alguien que vive consciente que hay un Dios al cual quiere agradar. Este era Job, no era perfecto ni sin pecado, porque todo hombre tiene pecado, pero era un hombre sin culpa. Un hombre que vivía, si puedes ver, una vida de comunión, de confesión, de adoración. ¿Cómo lo vemos? Porque él, al ver sus pecados y aún al ver los pecados de sus hijos, presentaba sacrificios de adoración y sacrificios con los cuales confesaba, soy pecador y necesito arrepentimiento. Imagínate, era un cristiano allá de antaño. Creía que necesitaba y que quería vivir en comunión con Dios. Su piedad era evidente en esta práctica que tenía con sus familias. Era un hombre que se sentaba a la mesa, no eran fiestas, nada más. Eran fiestas en donde él celebraba la gracia de Dios, en donde después de eso, por si hubiera algún pecado oculto, él de acuerdo a lo que entendía presentaba un sacrificio hasta por sus hijos. Funcionaba como sacerdote de su mismo hogar. Qué tremendas lecciones. Yo le decía, Señor, permíteme ser ese padre. Que él decía, por si acaso mis hijos, sabemos mis hermanos, que el sacerdocio perfecto y que todos somos directos en nuestra relación con Dios. Ningún hijo se va a salvar por las oraciones de su padre, pero era tal la piedad de este hombre que decía, aún por si mis hijos han ofendido, te intercedo como sacerdote. En Ezequiel 14 vemos que el profeta Ezequiel endosa la piedad de Job, porque dice el versículo 14, y aunque estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, estuvieran en medio de él, ellos por su justicia solo se librarían a sí mismos, declara el Señor. Es decir, lo compara con Noé, lo compara con Daniel, un hombre que la Biblia te dice no hay otro en el oriente, en su tierra como él. Y por ese carácter, él era un hombre próspero. La Biblia enseña que había prosperado materialmente, sus yuntas de bueyes, sus ganados.
Pero me encanta cuando dice tenía 7 hijos varones. En la Biblia siempre que veas el número 7 nos habla de una perfección, una prosperidad completa, y le sumaban 3 mujeres. Era una prosperidad gloriosa, y el entendimiento que debía de tener el lector de Job cuando lee esto, debía de pensar primeramente y decir: este hombre es bendito del Señor, este hombre es bendito de Jehová, ya que por ejemplo Deuteronomio 28 nos muestra en el versículo 1, dice así: sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza, bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. Entonces, por ejemplo, cuando un judío leía la prosperidad de Job, lo que venía a su mente: este hombre camina delante de Dios, por eso tal bendición. Miren, hermanos, una aplicación bien sencilla, pero que en estos tiempos tan valiosos la podamos, tan difíciles, la podamos valorar. El hecho que Dios nos dé bendiciones de gracia. No las des por sentado, no creas, yo las merezco, yo me las merecía. Si tú te puedes sentar a la mesa con tu familia en estos tiempos difíciles, dale gloria a Dios. Si tú tienes cualquier bendición, no es por ti. Yo le estaba intentando enseñar esto a mi hijo, no es por nosotros. Todo lo que recibimos, si tienes trabajo, si tienes alimento, si tienes bendiciones extras sobreabundantes, no es por ti, es por la buena mano de Dios. Vemos su piedad aún en su familia, presentaba estos sacrificios. Dice: Job enviaba por ellos y santificaba. Esa palabra que dice que se levantaba temprano es una expresión hebrea que puede decir lo hacía a conciencia. Lo hacía a conciencia presentar sacrificios. En síntesis, mis hermanos, el carácter de este hombre era un hombre piadoso, que honraba a Dios, que amaba a sus hijos, que quería el bien espiritual de ellos, que intercedía por ellos, que tenía una prosperidad grandiosa, ovejas, camellos, bueyes, hasta el texto se encarga de decirnos el más grande de todo Oriente. Todo lo hace con el propósito que veamos que su sufrimiento no vino a raíz de eso. Nuestro segundo punto es la reunión en la esfera celestial. En los versículos 6 al 12, el autor se encarga de llevarnos de esta gloriosa imagen de una vida plena, feliz, próspera. Nos lleva a la corte celestial, una escena poco o muy fuera de lo común en la Biblia. Allá está el Señor y frente a Él están sus hijos, refiriéndose a ángeles o seres celestiales, y de pronto aparece este personaje que usualmente no se menciona, pero es Satanás. Predicamos hace 2 domingos que Satanás significa el adversario, es adversario de Dios, y Dios le pregunta: ¿de dónde vienes? Y él responde: de rodear la tierra. Él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Lo veíamos hace 3 domingos. Él esta es su labor, anda viendo a quién hace negar la fe. Pero si esto es sorprendente, si esta escena es sorprendente, la siguiente pregunta es la que más sorprende en este libro. Vemos a Dios orquestando toda esta situación. Porque la siguiente pregunta es: ¿has considerado a mi siervo Job? Mis hermanos, esta pregunta nos debe de llenar de dudas, de preguntas,
Porque muchas veces nosotros queremos jugar el papel de Dios y queremos respuestas para lo que estamos viviendo. Y te voy a ser bien honesto, muchas veces la vida es un misterio. No sabemos, pero por eso el título del mensaje, confía en Dios. Esta incidencia no la propició el diablo, sino que la propició Dios mismo. Ahora, el libro nos dice para qué lo hizo, no. Nunca, ni el último capítulo nos dice por qué lo hizo. Pero acaba de dirigirnos en alabanza a nuestro grupo de alabanza, hermano Willy, y decíamos, ¿quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? Y si tú eres hijo de Dios, hermano, siéntete cómodo en cierta forma con el misterio. Muchas de las preguntas que tú y yo tenemos nunca van a ser respondidas. Por eso es que es por fe el caminar cristiano. Si tú vienes y decir a la iglesia, voy a ver por qué me está pasando esto, ahí va a haber la respuesta. No, no necesariamente. Pero mi objetivo, como te dije, no es darte respuestas, sino es darte una persona viva, el ancla de nuestra fe, en la que te puedes depositar, aunque no te responda. Esa pregunta, ¿has considerado a mi siervo Job? Nos habla que Dios es soberano. El día miércoles nos dio la clase el pastor Andrés y habló de la voluntad soberana de Dios. Si no estás comercial en estas clases de los días miércoles, ven por favor. Estamos viendo en qué creemos. Si nosotros creemos en esta iglesia que Dios es soberano, que Él hace como Él quiere. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Me imagino que si Job hubiera escuchado esa conversación, hubiera dicho, no tengas tan alto concepto de mí, Señor. No me aconsejes tanto. Pero parte del misterio es que Job nunca supo de esa conversación. Dios mismo, sin que el libro nos explique por qué, le pregunta esto a Satanás. Y aún los lectores quisiéramos preguntar, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Mis hermanos, quiero hablarte de la soberanía de Dios en tu vida y en las pruebas. En estos días se predica mucho un triunfalismo que no es bíblico, en el cual es ofensivo que un creyente sufra. Y si me estás oyendo y en la transmisión, si tú has escuchado este evangelio, lastimosamente ese no es el evangelio bíblico. Porque en el Nuevo Testamento vemos a Pablo, a Pedro, a Jesús mismo, sufrientes. Toda la serie de Primera de Pedro nos llamaba peregrinos sufrientes. De hecho, lo que se dice o se enseña ahorita es cree en Jesús y te quitará los problemas de tu vida. Imagínate si tú nos estás visitando hoy, yo te digo, mira, ven a la iglesia, cree en Jesús y de aquí en adelante, prosperidad. Si yo te predicara solo los primeros 5 versículos de Job, te va a crecer tus ganados, tu vientre va a ser bendito. Y en esta teología, llamada teología o evangelio de la prosperidad, se considera pecaminoso que un cristiano esté sufriendo. Entonces le vienen los cuestionamientos y le dicen, ¿por qué está pasando esto? ¿Será que no estás bien con el Señor? ¿Será que no estás caminando bien con el Señor? ¿Y qué pasa? Ya tienen 7 años de casados y no se embarazan. ¿No será que hay algún pecado oculto? ¿Y qué pasó de pronto que no estabas tan bien caminando con el Señor? He visto extremos de esto, mis hermanos, al punto de que si alguien se rompe una pierna por la voluntad del Señor, viene aquel que piensa esta teología, ¿no será que el Señor te está queriendo hablar que está mal tu caminar y por eso te rompió una pierna? Si te viene una catarata o una ceguera, ¿no será que tu visión está ahí un poco mal?
Ahora, yo no digo que Dios no usa las pruebas, pero en esta teología es pecaminoso estar en tribulaciones. Nota que es bien importante esto. En Romanos 8:28 dice, todas las cosas cooperan para bien a los que aman a Dios, esto es a los que de acuerdo a sus propósitos han sido llamados. Y la palabra todas las cosas significa esto, las buenas, las malas, las que nos duelen, las que nos traen gozo, las que no entendemos. Si eres hijo de Dios, puedes saber que todo eso coopera para su propósito. El pastor Spurgeon decía, no hay atributo más consolador para sus hijos que la doctrina de la soberanía divina. Bajo las más adversas circunstancias, en los más graves contratiempos, ellos creen que esa soberanía ha sido ordenada por Dios. Sus aflicciones han sido ordenadas por Dios, que Él las gobierna todas y las santifica. ¿Por qué Dios permitió esto? En Job, soberanía. Porque Él es rey. Pero luego vemos a este otro personaje, Satanás, que como vimos el domingo antepasado, es un ser opuesto a los propósitos de Dios. Y el desafío que le hace es este. Dios no puede ser adorado por lo que es. Job te sirve porque tú le das. Entonces, fíjate, la oposición no era tanto contra Job, sino era demostrar lo que quiso demostrar desde el principio, que Satanás es igual de digno de honor que Dios. Y esa es una tentación constante del diablo todavía en la actualidad a su iglesia. Adoramos a Dios porque nos da, adoramos a Dios porque nos bendice, pero quítaselos. Y muestra si en realidad sigue siendo digno. Ese es el reto en el versículo 9. ¿Acaso teme a Job a Dios de balde? Dice un comentarista así. En otras palabras, dijo Satanás, ¿existe la bondad desinteresada? ¿Es Job bueno solo porque puede conseguir algo a través de ello? La gente religiosa solo lo es porque pueden conseguir algo con ello. ¿Tu fe es dependiente de Dios únicamente por el bien que recibes? Entonces vemos a este Satanás desafiando a Dios, desafiando que Dios no puede ser adorado por lo que Él es, sino solo por lo que Él da. Y Job, la intención de Satanás con Job es la misma que vimos en Primera de Pedro, que Job negara su fe. Que Job dijera, no, yo he sido temeroso de Dios, he honrado su nombre, pero me paga con esto, así que Dios no existe. Y esa tentación tienes tú y tengo yo en las tribulaciones, y entre más agudas se vuelven. Quiero que estés atento. Sigue el diablo diciendo, no existe. No le adores. Mira cómo te paga. Hay varios salmos en donde se usa esta expresión, servir a Dios de balde. O sea, es una tentación recurrente. En vano he lavado mis manos en inocencia, dice el salmo. O sea, el cristiano cuando le vienen las tribulaciones dice, como dicen los jóvenes, por gusto. ¿De qué me sirve? Mejor estaba como me había quedado. Ahorita que estamos en el curso de evangelismo me estoy incentivando y animando a romper toda barrera y hablar a toda persona que puedo. Estaba hablando con una señora y justo me dijo esto. Mira, he ido 3 veces a las iglesias y las 3 veces que me he acercado se me ha venido una serie de problemas, así que yo no quiero nada con Dios. Porque entonces mucha gente sí cae en la tentación del diablo, es servirlo porque nos dé. Y eso es lo que este libro y esta predicación va a probar, que Dios es digno, nos dé o no nos dé.
nos dé o nos quite. Él es digno, esa es la verdadera adoración. Él es el Rey de gloria. Y no quiero que sea solo del diente al labio, sino que podamos conocerlo de esa manera. Pero veíamos el domingo antepasado que el diablo tiene límites, que él está tan atado a lo que Dios dice. Dios siempre es soberano y Satanás siempre es simplemente un adversario encadenado. Salió inmediatamente a la presencia de Dios, pero le dijo: he aquí, todo lo que tiene está en su poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y no lo hizo, porque él no es Dios. Él es un ángel que cayó de la gracia de Dios. Tercero, la prueba de Job. Entonces, en medio de toda esta bondad, llega la repentina desgracia. Versículo 14. 4 mensajeros, uno detrás de otro, vinieron a Job como saetas a su corazón. No solo fue la recurrencia de un solo día, sino que el texto se encarga de decirnos como una avalancha, creciendo la ola de tribulaciones. Primero le dice: los sabeos se llevaron tu manada y mataron a tus criados. El segundo: fuego de Dios cayó del cielo y consumió a tus ovejas y a los pastores. El tercero le dice: los caldeos se llevaron tus camellos y mataron a tus criados. Y el cuarto le dice: un gran viento azotó la casa donde estaban reunidos todos tus hijos y todos murieron. Mis hermanos, aquí vemos que en un solo día cambiaron las circunstancias para Job. Por eso yo te animo, te exhorto a que des gracias a Dios cada día que tienes bendición. Mis tribulaciones son de ligas menores, son de liga infantil comparado con la tribulación de Job. Perder a las ovejas, al ganado, y aunque quisiera mucho a sus siervos y criados, pues es doloroso. Pero como muchos han perdido todas sus riquezas y las han vuelto a hacer, es soportable. Pero lo tremendo del texto, del drama de este pasaje, es que está hablando uno y llega el otro mensajero. Hasta que le dice: tus 7 hijos. Mi hermano, si tú aquí has perdido un hijo, ya sea que has tenido un embarazo, un aborto repentino, o ya no se diga un hijo, dicen los estudiosos que es uno de los dolores más tremendos. Pero si tú has perdido un ser querido, si tú te has quedado desamparado en la vida de un día para otro, puedes relacionarte con Job. Muchos de ustedes y de los que nos oyen, este año 2020, el año recién pasado me refiero, cambió su vida radicalmente. En un día estaba Job sin saber los planes de este enemigo y perdió sus ganados, sus siervos, sus riquezas. En un solo día perdió a sus hijos. ¿Cómo recibimos las noticias de las calamidades, mis hermanos? ¿Cómo recibimos las noticias de las calamidades? ¿Qué sientes cuando te dicen: Señor, ese lunar que tiene ahí pareciera que es un lunar canceroso? Quiero hacerle otro estudio. Señora, no le encuentro latidos al corazón de su bebé en el 3er mes del embarazo. Señora, pareciera que ese cáncer es terminal. Cuando te dan la noticia del COVID, ¿qué comienzas a formular en tu cabeza? ¿Quién va a cuidar de mis hijos? ¿Dónde está Dios?
El texto se encarga de decirnos: en un solo día cambiaron las circunstancias, mis hermanos. Señor, nos ayude. Yo solo puedo exclamar y decir: oh Padre, ayúdanos. Ayúdanos porque somos vulnerables. Pero mi objetivo, mis hermanos, es que este día puedas tener confianza y esperanza para tu porvenir, sea cual sea. Yo les he contado en otras ocasiones la historia de la hermana Rebeca. En el 2015 yo estudié en el colegio de 14, yo estudié en el colegio de pastores en la ciudad de Louisville, y Andrés también estaba estudiando allá en el seminario bautista. Entonces coincidimos y nos congregamos en la iglesia de C.J. Mahaney. Él tenía como un mes yo de llegado cuando nos contaron la tragedia de nuestra hermana Rebeca, madre de 3 niños. Su esposo sale a trabajar y es embestido por un coche y muerto, sin tener la culpa él. Pero lo más trágico es que 2 semanas o 3 semanas después dio a luz su 4º hijo. Yo la veía en la iglesia, está joven, 32, 31 años, con 3 niños y con uno recién nacido que nunca iban a conocer a su padre. Y ella pasó a testificar a la iglesia y les voy a leer algo que dijo en su testimonio. Y decía: hay tiempos en los cuales he batallado con confusión, con preguntas: ¿qué pasó conmigo? ¿He hecho algo malo? ¿Por qué? Sintió como si le dieron un golpe y la noquearon. El sufrimiento nos ciega. Es como que nos dan un golpe en medio de los ojos y perdemos la razón. Probablemente alguien aquí ha perdido a un ser querido recientemente. Sin ir tan lejos, mis hermanos, nuestra hermana Estela hace un mes perdió en una semana a su padre y la siguiente semana a su esposo. Ahí están sus 3 hijos. ¿Cómo se puede sentir ella? Seguramente tiene las mismas preguntas que Job tiene del capítulo 4 hasta adelante. Pero la pregunta que yo tengo para ti es: ¿qué sostuvo a la hermana Rebeca? ¿Y qué sostiene a los cristianos actualmente en medio de las tribulaciones? Porque en este peregrinaje tendremos muchas pruebas, al igual que Job. Y el enemigo buscará que niegues a Dios, que comiences a dudar de tu fe, que comiences a reclamar, que dudes en tu corazón, mis hermanos. Pero te quiero decir algo: hay una categoría para el sufrimiento inocente. ¿Qué quiero decir con esto? Para un sufrimiento que no es a causa del pecado. Para el buen propósito de Dios. ¿Por qué Dios permite todo esto? ¿Dónde estaba Dios cuando pasó esto? La misma pregunta nos hacemos cuando viene un huracán y personas mueren, cuando hay un terremoto, cuando hay una bomba terrorista. ¿Debemos echarle la culpa a Él? ¿Por qué una persona sana de su enfermedad y otra no? Todos nos hemos hecho esas preguntas, pero yo creo que con la respuesta de Job vamos a encontrar respuestas a cómo reaccionar ante la adversidad. ¿Cuál fue la respuesta de Job? La respuesta de Job demostró que Satanás estaba equivocado. Dice la escritura: Job jamás, eso puede traducirse así, maldijo a Dios. Ni siquiera no maldijo, sino que no atribuyó culpa a Dios. Mis hermanos, esto es solo por medio de la gracia, alguien que conoce a Dios. Porque en lo natural nuestra respuesta es queja, lamento, culpar a otros. Mira el versículo 20. Entonces Job se levantó. Yo no sé cómo te has levantado tú después de perder a un ser querido,
Pero dice que rasgó su manto en señal de luto y rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Qué tremenda respuesta. Es sin igual. Cuando un hombre ha conocido a Dios, no contesta como los que no conocen a Dios, sino que se postra ante su Dios y adora. Reconoce que si tenía algo, era porque Dios se lo había dado por pura gracia. Y si Dios nos ha dado algo por pura gracia, Él tiene la prerrogativa de quitárnoslo, porque Él es Dios. Si tenía hijos, si tenía riqueza, si tenía un nombre, era porque Dios mismo se lo había dado y Él lo reconoce. Jehová dio. Por lo tanto, Él puede quitar. Si alguien aquí está de luto, quiero decirte estas palabras. El luto se vive, se va caminando el luto. Mi esposa perdió hace 2 años a su padre y habían noches donde venían recuerdos. El luto se va caminando. Pero una de las cosas que tú tienes que te va a ayudar a enfrentar el luto es saber esto: Jehová dio. Por lo tanto, si Él es Dios, Él puede quitar en cualquier momento. Por eso no seamos ingratos. Si ahorita tienes, dale gloria a Dios. Si ahorita podemos venir a sentarnos a oír la palabra con libertad, dale gloria a Dios, porque no sabemos si un día lo quitará. Y ustedes saben que yo no predico cosas de positivismo ni nada de esto, pero hasta aprovecha los momentos que tienes con tus hijos, con tu cónyuge. No andes peleando, no andes amargándote. Lo ha dado Dios. ¿Tienes salud? Dale gloria a Dios. A mí me gusta salir a la bicicleta, hacer ejercicio. Voy allí a la montaña de la Primavera o aquí al Parque Metropolitano. Y a veces voy y le digo: Señor, no quiero dar por hecho que tengo mis 2 pulmones funcionando. Porque hay muchos que en este momento están pegados a un respirador, Señor. No lo doy por sentado. Es tu gracia sobre mi vida. Y prepárame por si un día tú decides ya quitarlo. Que mi reacción sea de gloria a tu nombre. Tus hijos son prestados. Tus finanzas son del Señor. Tu salud es prestada. Ayúdanos a contar nuestros días para que traigamos a ellos sabiduría. Por eso es que es tan dañino el evangelio de la prosperidad, porque promete una paz, una prosperidad temporal. Te quiere que prosperes aquí, pero el Señor quiere que veas lo eterno. Que podamos contestar como Job, o como la canción que escribieron nuestros hermanos Jonathan y Sara, que dice: trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Te quiero hablar de la verdadera adoración. La verdadera adoración no es cantar con los labios. La verdadera adoración es reconocer que Él es digno. Job, con esa adoración, rompió, anuló, avergonzó al maligno que decía: Él no es digno de ser alabado si te quitas las cosas. Y él dijo: bendito, bendito sea el Señor. Y lo vemos en la Escritura, vemos a Pablo y a Silas siendo azotados y adorando a Dios. Vemos a Jesús mismo en el Getsemaní adorando a Dios y diciendo: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y vemos muchos salmos que dicen: en medio de la angustia clamé al Señor. No quiero que sea un cliché de una canción cristiana, pero en tus momentos del valle, adora. Adora no con los labios,
sino diciendo, bendito sea el nombre del Señor. Yo sé que si tú estás en una tribulación grandísima, me vas a decir, esto es difícil, y la verdad que sí. Es prácticamente imposible fuera de la gracia de Dios. Por eso, mis hermanos, que decía al inicio que tu teología es lo que te va a sostener en tiempos de angustia. ¿Qué es la teología? El conocimiento de Dios. Lo que conozcas de Dios te va a sostener en tiempos difíciles. Debes de saber que Él está en su trono, que Él es digno, que Él no se ha movido. Vas a tener que batallar contra la envidia de la prosperidad del otro. Yo tenía, cuando era jovencito, un pastor del equipo pastoral que admiraba mucho por su entrega, por su piedad. A los 60 años el Señor le mandó un cáncer de próstata. Duró como año y medio. Mis hermanos, eso es solo por el favor de Dios. Dios se lo llevó. Yo decía, ¿por qué a los que andan en vicios? ¿Por qué a los que andan en la calle? Este hombre que ha dado su vida por ti, ¿por qué te lo llevaste? ¿Qué pensaría su esposa? ¿Qué pensarían sus hijos? El pastor. ¿Por qué el pastor? ¿Te has fijado que hay personas que andan ahí en la calle ahorita que son así adictos o borrachitos y andan en la calle y no les pega el COVID? No traen cubreboca ni nada. Y luego el que se anda cuidando, que hasta tiene deshechas las manos del alcohol gel y del cubrebocas. El primero que se enferma. A lo mejor el sicario anda gozando de la vida. Pero ¿sabes cuál es el problema del Evangelio de la Prosperidad? Que la prosperidad es aquí. Y el creyente anda con una gran enfermedad. Señor nos ayude a ver. Santiago capítulo 5 nos muestra ya la aplicación en el Nuevo Testamento de esto. Mira cómo dice Santiago. Mirad que tenemos, capítulo 5 versículo 11, perdón. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor. Que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Lo que nos dice Santiago, toma el ejemplo de Job y nos lo predica y nos dice, mira, aunque no lo entiendas, Dios está siendo muy compasivo y misericordioso con Job. Porque uno de los problemas es que pensamos que merecemos. Pero en realidad lo que merecemos, por eso es que me llama la atención que es muy compasivo y bueno y misericordioso. ¿Por qué? Porque en realidad lo que el hombre merece separado de Dios es la perdición eterna, mis hermanos. Por lo tanto, no te está destruyendo con tu tribulación. Si ya te salvó del infierno, ya fue muy compasivo y muy misericordioso contigo y conmigo, mis hermanos. Ahora, si no te da hijos, ya fue compasivo y bueno contigo. Ahora, si te va a llamar de un cáncer, ya fue bueno y compasivo contigo. Si no tienes el carro del año o la casa que siempre soñaste, o siempre vas a ser pobre económicamente, limitado, pero ya te dio la salvación, ya fue bueno y compasivo contigo. Amén. Los veo muy pensativos. Pero la prueba crece en este texto. Ahora Satanás vuelve a venir delante del Señor y después de haberle quitado todo aún a sus mismos hijos, le dice piel por piel. El hombre dará todo lo que tiene si toca su salud. Mis hermanos, y definitivamente es una prueba dura. Como yo decía, en el momento que te dicen, te diagnostican, te dicen algo negativo, ahí viene la prueba de la fe más intensa.
No se sabe qué tenía, puede ser una lepra, puede ser una psoriasis, no se sabe qué tenía, pero era de la planta del pie a la coronilla de la cabeza. Era este hombre rascándose, tirado. Job, a pesar de esta tremenda prueba, mis hermanos, como dice el texto, cuando la prueba toca la salud es mucho más difícil. Es mucho más difícil, comienzas a dudar de la bondad de Dios, pero no solo le toca su salud, sino que la prueba aumenta porque su mujer había estado ahí, no se había mencionado en la muerte de ninguno de sus hijos, estaba el personaje escondido en silencio, probablemente desconcertada, y ahora aparece en primer plano. Y en el capítulo 2 y versículo 9 le dice, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Mis hermanos, ¿cómo debemos de interpretar estas palabras? Por un lado, es razonable que la mujer de Job no tenía la misma fe de Job. Es razonable que ella también estaba golpeada por perder 10 hijos, por ver a su marido en padecimiento. Pero por otro lado, me recuerdo cuando Pedro se le acercó al Señor Jesús y le dijo, que tal cosa no te acontezca. ¿Y qué le contestó el Señor? Apártate de mí, Satanás. No dudo que esa última prueba fue orquestada, inflamada por Satanás. Porque no hay cosa peor que la persona que es tu cónyuge, con la que tú vives, te incite a negar a Dios. Mis hermanas, esposas, tengo una palabra para ustedes. Es perfectamente entendible la situación de la mujer de Job. Pero alguien dijo, tus palabras o le dan alas a tu marido, o lo alientan en el caminar, o lo hunden. El Señor te hizo ayuda idónea, mi hermana. Lo que quiere decir, esa palabra ayuda idónea se parece a la de el Espíritu Santo, una ayuda no que hace la limpieza en la casa, sino que está para caminar juntos en las flaquezas, en las debilidades. Y no hay mayor bendición que una mujer, que un cónyuge, porque es viceversa, que venga con el marido y en los tiempos de flaqueza le diga a la cara, yo le doy gracias a Dios por la mujer que me dio. Que me diga, Roberto, tú confía en el Señor. Mis hermanas, es entendible, ustedes son mujeres. ¿Qué sentirían al perder a 10 hijos? ¿Ese es tu Dios? Mejor ya muérete. Maldícelo para que te termine de rematar, como esas estocadas en la plaza de toros, ya para que te dé la última estocada. Pero si tú no eres casado, en la prueba vienen voces como esas, a que niegues tu fe. Personas que tú amas, seres queridos, que te van a decir, pues, ¿y de qué te sirve estar en la iglesia? Pero mira la respuesta de Job, capítulo 2, versículo 10. Como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos de Dios el bien y no aceptaremos el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Hasta este punto Job reconoce algo glorioso. Reconoció que Dios es soberano en medio de la desgracia. Que Dios no solo nos da lo bueno, sino que también debemos de recibir lo malo. No trató mal a su esposa. Le dijo, has hablado como las mujeres necias.
Pero te quiero decir esto, esposa, todo procede de Dios. Todo lo que teníamos provenía de la mano de Dios. También este mal ha provenido de la mano de Dios. Mis hermanos, de este mensaje aprendemos muchas cosas, pero para concluir quiero puntualizar algunas. Esta historia prueba que Dios es digno de adoración a pesar de que un hombre le sean quitadas las bendiciones que recibe de parte de Dios. Dios es digno. Amén. Y su iglesia, como Job, sufre. Y la tentación va a ser la misma del diablo, es decir, no lo adoren. Nieguen su fe. Pero que nuestra respuesta sea la misma que dio Job. ¿Recibiremos de ti el bien y no el mal? Segunda cosa que podemos aprender. Es muy común pensar en las pruebas que tu tribulación te vino por algún pecado o porque estás haciendo algo mal. Job enseña que esto no es así. No quiere decir que un pecado específico te dio coronavirus porque hiciste algo. No siempre. O el sufrimiento que estás pasando. Muchas veces Job nos enseña que el sufrimiento es designio, o sea, diseño divino para un bien mayor, aunque no lo entendamos. Mis hermanos, si no crees esto, te vas a desanimar en tu vida. Tu sufrimiento, puedes confiar que Dios lo está usando para su gloria y para un bien mayor. Y un verdadero bien mayor, el bien espiritual. Y por último, aprendemos que vemos al justo Job sufriendo. Pero aunque Job era justo, Job no era sin pecado. Esta historia apunta a uno que sufrió, pero que ha sido el único sin pecado en toda la historia. Si nos impacta ver cómo este hombre que era tan temeroso de Dios y de pronto le viene esta calamidad, nos debería de impactar más ver que el más piadoso, el más justo, el que nunca pecó, el que fue perfecto en obediencia, sufrió una tragedia mayor que la de Job. Y me refiero a Cristo Jesús. Cristo Jesús Job es un tipo del sufrimiento de Cristo Jesús. Y fíjate esto. En la historia de Job vemos que Dios le dice a Satanás, no puedes tocarlo a él. Pero en la historia de Jesús, Dios permitió que él diera su vida. No solo fue azotado, herido, golpeado, humillado, abandonado, rechazado, avergonzado, todas las cosas que tú te imaginas que le pueden causar traumas, sufrimientos a un hombre, las padeció Cristo. Y a Job, Dios dijo, a él perdónale la vida, pero a Cristo, dice Romanos, que Dios no perdonó. Al que no escatimó a su propio Hijo único. Y aquí se cumple en Cristo la verdadera palabra. Jehová dio a su Hijo. Jehová, el Señor, dio lo mayor que Él tenía. Dio a Cristo Jesús, nuestro Señor, para la humanidad. Y el Señor le quitó su vida. Dice la palabra del Señor, no me la quitan ellos, no me la quitan los romanos, los judíos.
yo la doy para salvación. Si ha habido un justo que ha sufrido injustamente, es Cristo Jesús, por causa de los pecados de otro. Si la historia de Job dijera, este mal te vino porque uno de tus hijos era un tremendo pecador, entonces te vino toda esta calamidad, uno dijera, entiendo ahora. Pero a Cristo sí nos dice, le vinieron los pecados de todos nosotros. Él pagó los pecados de todos nosotros. Pero quiero que veas esto. Siempre en el sufrimiento hay un mayor bien y un mayor propósito. ¿Y qué dice la Escritura? Llevar a muchos a su gloria. La cruz fue tan cruel, la muerte de Cristo fue tan cruel para llevar a muchos a su gloria. Así que mis amigos que nos sintonizan, que no le han dado su vida a Jesús, si Él te da vida, los problemas de aquí no te digo que van a ser fáciles o sencillos, pero tienes lo mejor, la mayor solución a tus problemas, que es la salvación de tu alma. Iglesia, dice la Escritura, el que no escatimone a su propio Hijo único, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Yo sé de primera mano, porque he hablado con varios de ustedes, que muchos están padeciendo. Se les han venido los golpes, se les han venido las tribulaciones. Este es un buen día para que alces tus ojos a Cristo, tan lleno de gracia y de amor. Y lo terrenal será sin valor. Y que terminemos diciendo, bendito sea el nombre del Señor. Y fíjate cuándo. En todo tiempo. En la prosperidad, en la escasez, en la salud y en la enfermedad. Vamos a adorar el nombre del Señor. Pónganse de pie, por favor. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.